Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre ah, lo que vamos a ver sobre este gran misterio en 1 Timoteo 3. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos en nuestra serie sobre los misterios del reino de Dios. Hoy vamos a ver el primer misterio, y es uno de los misterios grandes para cristianos, entonces es uno que es muy importante para saber. Es uno que es muy importante para reconocer, entender y también ser dispuesto a dar a otros. ¿Sí va? Entonces el cristiano debe tener sus oídos abiertos, ¿sí ve? Y tener su corazón, mente y sus riñones listos para recibir estas cosas. Okay. Pero imagino que ya sabes si realmente eres salvo, y no solamente eres un cristiano de nombre, si realmente eres salvo ya reconoces este misterio, que está en 1 Timoteo 3, Primera de Timoteo 3, y versículo 16 dice, y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Eso es lo que vamos a ver hoy. Dios ha sido manifestado en la carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado entre las naciones, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en la gloria. Y aquí tenemos este misterio de la piedad, que es básicamente la doctrina de Cristo, porque si no tienes la doctrina de Cristo, ¿sí ves? No tienes a Dios, no conoces a Dios. Entonces esto es muy importante reconocer. Si no sabes la persona de Cristo, que Él es Dios manifestado en la carne, si no reconoces su obra en Calvario, a donde Él murió por sus pecados, fue sepultado 3 días y resucitó de los muertos, mostrando que Él ha sido justificado en el Espíritu, y por eso, si crees en Él, usted puede ser justificado por su resurrección. ¿Sí? Y si no reconoces el señorío de Cristo, dando cuenta que por eso debes vivir para Él y por eso predicar el misterio de la piedad a otros, si no reconoces todo eso, eres un cristiano. Entonces esto es muy importante porque es por este misterio que somos salvos, hermanos. El Evangelio de Cristo es basado en el misterio de la piedad. Vamos a 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. Viendo más sobre este misterio que es conectado con Dios. Voy a mostrarte otro nombre de este misterio. 1 Corintios 2 y versículo 7 dice, mas hablamos la sabiduría misteriosa de Dios, es a saber, la sabiduría ocultada, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la conocieran, nunca crucificaran al Señor de gloria. Antes, como está escrito, ni ojo vio, ni oído oyó, ni el corazón de hombre subió lo que Dios preparó para los que le aman. Y esa sabiduría ocultada es el misterio de Dios, es el misterio de la piedad. ¿Sí, ¿verdad? Y parte de eso es sabiendo que si los príncipes de este mundo, es decir, los que están debajo de Satanás, trabajando contra Dios, si sabían que crucificando al Señor de gloria va a resultar en Él siendo justificado en el Espíritu, siendo resucitado de los muertos, y por eso Él es nuestro Salvador, ni siquiera ellos lo había hecho lo que hicieron, pero no sabían. ¿Sí, verdad? Pensaron que realmente podía matar a Dios. Y bueno, sí, Dios murió ahí, pero Dios resucitó, mostrando que Él es el Dios de la muerte y de la vida. Gloria a Dios. Okay.
Otro nombre sobre esto, en Colosenses 2 y versículo 2, dice en el fin de ese versículo, a fin de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Entonces todo esto es involucrado en este misterio de la piedad, mostrando por qué es tan grande, ¿sí ven? Y solamente vamos a tocar algunas cositas hoy que son un poco más que la doctrina de Cristo. Porque tú puedes estudiar esto para siempre, el resto de su vida. Y para que sepas, hay un fin con este misterio. Vamos a Revelación 10. Revelación 10. Y versículo 7 la Biblia dice, pero que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, y esto está hablando sobre el fin de la tribulación, el fin del tiempo, la angustia de Jacob, llegando a la segunda venida de Cristo. Y ese séptimo ángel hace su trompeta, y el séptimo ángel deja su redoma para mandar castigo a la tierra, a los que están ahí en la tierra, ¿cierto? Cuando todo eso pasa, versículo 7, el misterio de Dios será consumado, como Él lo evangelizó a sus siervos los profetas, mostrando que los profetas profetizaron sobre este misterio siendo consumado o cumplido completamente. Y eso es la segunda venida de Jesucristo, que es Dios. Y todos los ojos en este mundo van a verle y van a reconocer que sí, Él es Dios, no el anticristo. Sí, ¿verdad? Pero en el momento sigue como un misterio, pero interesantemente leímos que dice que este misterio es sin controversia. Entonces debe ser muy obvio en estos días, ¿no? Okay. Entonces lo que voy a mostrarles son 7 cosas que están en este versículo, porque 7 es el número de consumación, el número que cumple todo, ¿sí? Cumplimiento perfecto de Dios. Voy a mostrarte 7 cosas ahí en ese versículo para que veas un poco más sobre el misterio de la piedad. Porque si eres alguien que es un dispensador de los misterios de Dios, debes al menos tener un poco de idea sobre estas cosas en este versículo. Y no solamente la doctrina de Cristo. Parte de su crecimiento cristiano es aprendiendo un poco más. ¿Sí, va? Y nota que comienza en el versículo que sin controversia grande es el misterio de la piedad. Entonces vamos a ver eso. Y voy a mirar sin controversia en 2 maneras, enfocando primero en las palabras, sin controversia. Es algo obvio, no puedes hablar contra eso, es la verdad. Entonces cuando tratas de sacar error sobre este asunto, no sirve, no vale para nada. Sin controversia, que Dios ha sido manifestado en la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a Actos 1. Actos capítulo 1. Voy a mostrarte algo que solamente está en la Santa Vida en español. El 65. 1865. Actos 1 y versículo 3. Lucas dice en su narración que está escribiendo ese Teófilo, uno que ama a Dios. ¿Sí, amas a Dios. Entonces vas a creer lo que Lucas dice aquí. Actos 1 y versículo 3 dice, a los cuales después de haber padecido, hablando de Jesús, se mostró también vivo, ¿sí ve? Resucitó, con muchas pruebas infalibles, apareciéndoseles por 40 días y hablando de ese reino de Dios. Y hay pruebas infalibles sobre la verdad, sobre el misterio de la piedad. Infalibles. No es posible ser falible. No es posible que fue falso. Hay una razón porque los calendarios muestran estos días que estamos en 2020 después de Cristo, conectado con todo lo que pasó con el Señor. ¿Sí, va? Y es importante reconocer esa verdad. Es un hecho histórico, hermanos. La Santa Biblia es historia.
Y nadie ni ninguna otra escritura santa prueba contra esto, porque hay pruebas infalibles sobre Jesucristo siendo Dios manifestado en la carne, etcétera, etcétera. Entonces no hay controversia. Y si alguien trata de comenzar controversia, la Biblia va a mostrarles claramente que todo eso es falsedad. Pero no solamente eso, pero sin controversia, grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué es grande? Vamos a Salmo 147. Salmo 147. Y versículo 5 dice: grande es el Señor nuestro. Eso es porque es grande. Tiene que ver con Dios, con Jehová. ¿Sí? Y de mucho poder, porque hay mucho poder conectado con todo esto que vamos a ver en este mensaje. Y de su entendimiento no hay número. ¿Sí ven? El entendimiento es infinito. No hay fin. Y si sigues tratando de aprender más y más sobre este misterio de la piedad, vas a ver que no hay fin con aprendiendo cosas sobre el Señor. Teología verdadera es exactamente eso, aprendiendo más sobre su Señor. ¿Sí ve? Y su entendimiento es, no hay número, como dice la Biblia. Okay. Este misterio y también otro que vamos a ver en el próximo mensaje, estos dos grandes misterios son el base, el fundamento de los otros misterios que vamos a ver en esta serie. Y es por eso, realmente no hay fin hablando de estos misterios. Puedes aprender más y más sobre las cosas que voy a solamente comenzar a explicarles en este estudio. ¿Okay? Entonces, número 2, es sin controversia que es grande, pero también que Dios ha sido manifestado en la carne, como dice la Santa Biblia. Hay otras Biblias por ahí que sacan Dios como si fuera que Dios no había sido manifestado en la carne. Eso es un problema. Si lees esas Biblias, vas a ver que su gramática es completamente incorrecta porque faltan el sujeto de este predicado ha sido, que no hay. ¿Quién fue manifestado en la carne? La pregunta no dice en el versículo, mostrando que hay un problema. ¿Sí, ve? Pero gloria a Dios que hay un versículo que dice claramente y directamente y simplemente, porque hay simplicidad en el Señor Jesucristo, que sí, Dios ha sido manifestado en la carne. Vamos a Juan 1. Juan 1. Para los que saben sobre la doctrina de Cristo, esto es conectado con la persona de Cristo. Él es el Dios hombre, ¿sí ve? No es solamente hombre, no es solamente Dios. Juan 1 y versículo 1 dice: en el principio ya era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Versículo 14. Y el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. ¿Sí ve? El verbo es Dios y fue hecho carne, Dios manifestado en la carne. ¿Cómo pasó? Vamos a Lucas. Lucas 1, para que te muestre. Y había un ángel aquí hablando a María, dándola buenas nuevas, y él dijo, este ángel Gabriel, Lucas 1 y versículo 35, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por el cual también lo santo que de ti nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo venía a María, dándola ese simiente que es la palabra de Dios. Y esa virtud del Altísimo, de Dios el Padre, llegó. Y esa cosa que concibió ahí, ese santo, será llamado Hijo de Dios porque el verbo fue hecho carne. ¿Sí, ve? Esa es la conexión.
Pero nota que la Biblia no dice que el verbo ha sido manifestado en la carne. Dice que Dios ha sido manifestado en la carne. Y sabemos que Dios es una divinidad. ¿Sí, verdad? Porque hay tres que da testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces vamos a Colosenses 1. Porque el versículo dice que Dios ha sido manifestado en la carne. ¿Es solamente el Verbo? ¿O Jesucristo es más? ¿Qué es? Colosenses 1. Y versículo 19. Vamos a ver aquí que había alguien que decidió qué será esta manifestación de Dios viviente. Y dice ahí en versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él, hablando de Jesús, habitase toda plenitud. ¿Plenitud de qué? Colosenses 2 y versículo 9. Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Entonces Jesús es Dios, la divinidad en esa carne, manifestado. Dios ha sido manifestado en la carne. Puede ser que estás pensando, ¿cómo es eso tan raro? Y ahora llegamos porque este misterio es tan grande, porque estudiando eso, las profundidades sobre entendiendo todo lo que pasó ahí, es algo complejo. Puedes aprender eso el resto de su vida. Si quieres que te ayude, hay otros estudios a donde yo trato de mostrar lo que Dios me mostró, pero hay más. No hay número de entendimiento de Dios. ¿Sí, ve? Pero Dios ha sido manifestado en la carne. Toda la divinidad en Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces la importancia de saber esto es para que rechazas algunas doctrinas falsas que existen en estos días y también en el pasado. El primero se llama docetismo. Y eso es pensando que Jesús era Dios, pero solamente era una apariencia, una ilusión, una fantasma. No realmente estaba manifestado en la carne como hombre. No había alguien como Juan dijo que él aguantó de mano el verbo de vida. Todo eso no pasó, dicen los que creen docetismo, como los gnósticos. ¿Sí, verdad? Y puede ser que estás pensando, ¿quién cree eso en estos días? Bueno, la verdad no hay muchos, pero en el tiempo de Jesús, el tiempo de los apóstoles, había muchos porque ellos no podían hablar contra el poder de Jesucristo, sus milagros, las cosas que Él estaba haciendo. Entonces tenían que decir que sí, Él es Dios. Pero querían rechazar la verdad que fue manifestada en la carne porque ellos creen que la carne es completamente malo. ¿Sí, verdad? 100% malo, entonces Dios no puede habitar ahí. Obviamente la Biblia dice algo diferente. El otro extremo se llama arianismo. Arianismo. Y eso es pensando que Jesús no es el Dios viviente, sino era solamente un hombre que recibió un espíritu de Cristo, algo así que entró a él y se fue, o que él es un Dios creado. ¿Sí ve? No que Él es el Dios eterno, sino un Dios creado con D minúscula, como un ángel, por ejemplo. Como el Dios de este siglo, por ejemplo, algo así. Un Dios menor con D minúscula. Y no, la Biblia dice Dios con D mayúscula ha sido manifestado en la carne. Entonces hay un problema con eso también. Y hay algunos que creen en las cosas de la nueva época, que piensan que Jesús recibió en la conciencia de Cristo un espíritu que se fue y eso puede llegar a ti. ¿Sí ve? Entonces en parte creen eso. Y también, muy famosamente, los testigos de Jehová, los que siguen Charles Russell, ¿eh? Y el Wes Rutherford, ellos creen que Jesús no es Jehová. Pero no, Jehová ha sido manifestado en la carne, es lo que dice la Biblia.
¿Sí, ve? Imagino que su versión sacó Dios de este misterio, muy rápido. Vamos a sacar una palabra, vamos a cambiar la palabra de Dios para seguir nuestra doctrina, ¿sí, ve? No, eso es falso. Es sin controversia que sí, Dios decidió ser hombre para salvar a todos. Gloria a Dios. Y no solamente eso, pero también Dios, sabes un poco de gramática, está refiriendo otra vez a Dios. Dios ha sido justificado en el Espíritu, hablando de Jesús. Y la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Cierto? Y ahora estamos entrando a algo que es un poco más profundo sobre el misterio de la piedad. Vamos a 1 de Pedro 3. 1 de Pedro 3. Vamos a ver si puedo ayudarles a entender lo que está pasando ahí. 1 de Pedro 3 y versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Mortificado a la verdad en la carne, vea que Pedro dice que Jesús realmente murió físicamente como hombre en la carne. Pero vivificado, ¿sí ve? Entonces en la diestra de la majestad en ese momento es Jesús en un cuerpo humano. Vivificado por el Espíritu. ¿Cómo es que esto funciona? Porque pensé que Dios, hablando del Padre, que Dios levantó a Jesús. Pero esto dice que Él fue vivificado por el Espíritu. La verdad es que toda la divinidad estaba involucrado con todo lo que estaba pasando ahí. Con la transacción en la cruz para nuestros pecados, con la muerte de Jesús, con lo que Jesús estaba haciendo debajo de nuestros pies en el paraíso. Y la resurrección de Jesús desde ese lugar abajo hasta el tercer cielo. Y ahora estamos viendo que el Espíritu Santo estaba involucrado también. Déjame ayudarte o tratar de ayudarte. Puede ser que entiendes esto, puede ser que no. Dios te ayudará porque tienes que recibirlo de Él. Vamos a Hebreos 3. Hebreos 3. Yo sé que cualquier cristiano que quieren aprender esas cosas pueden, porque no tiene que ver con su inteligencia natural. ¿Sí ve? Todo en la Biblia es recibido por el Espíritu de Dios. Entonces requiere tiempo, estudio, pensando, etcétera, etcétera. Un deseo de realmente recibir las cosas de gloria que Dios tiene para sus reyes. Y discípulo de Cristo, eres un rey o reina de Dios. Debes saber eso si estás viviendo para Él. Hebreos 13 y versículo 20 dice, nota esto, Pablo dice, y el Dios de paz, que retrajo de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, al gran pastor de las ovejas, por la sangre del concierto eterno. Vea que el versículo dice que el Dios de paz, como el Padre, levantó a Jesucristo. Dice eso. Pero fue por medio de esa sangre, la sangre de Cristo, del concierto eterno. Entonces Él tenía eso dispuesto para hacer la resurrección. Pero la pregunta es, ¿qué estaba haciendo el Espíritu? Porque no hay referencia a Él aquí en este versículo. Vamos a Hebreos 9. Hebreos 9. Y versículo 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Sí ves? El Espíritu eterno ofreció la sangre de Cristo, la sangre del concierto eterno. Y por eso Cristo fue vivificado por el Espíritu y el Dios de paz podía levantar a Cristo de entre los muertos. ¿Ve la conciencia? O la conexión, perdón. ¿Entiendes eso?
Y hay mucho más con eso. Puedes conectarlo con los sacrificios y ver todo eso ahí en la ley, mostrando lo que pasó con Cristo. Gloria a Dios. No hay fin. Pero es una bendición aprender eso. Y es por eso, hermanos, estamos viendo que el Espíritu Eterno justificó a Cristo. Y por eso Él resucitó a los muertos. Y como dice la Biblia en Romanos 3, que Dios fue hecho justo, mostrado justo porque lo que hizo Cristo, y Él es el justificador a los que creen en su Hijo Jesús, que dio esa redención gratuitamente a cualquiera que cree en Él. Entonces, cuando Jesús fue levantado y fue justificado, si crees en Cristo, usted es justificado por eso también. Y por eso recibes el Espíritu Santo cuando renaces. Entonces esto es muy importante. Vea que la doctrina de Cristo está ahí. Si no crees que Jesús resucitó a los muertos físicamente, es imposible que renaciste, es imposible que tienes la doctrina de Cristo, testigo de Jehová. ¿Sí, verdad? Y por eso no eres justificado, no tienes la vida eterna, es conectado con la resurrección. Pero el versículo sigue y dice, Dios ha sido visto de los ángeles. Y puedes estar pensando, pero ya vieron a Dios, ¿no? Está en el cielo con Él, ¿cierto? Pero esto es conectado a su manifestación en la carne y entendiendo más de Dios, viendo más de Él. Entonces vamos a 1 de Pedro 1, te muestro. 1 de Pedro 1. Porque es cierto que los ángeles son más poderosos que nosotros. Y es cierto que saben mucho más que nosotros, pero había cosas que ellos no sabían. Hay cosas que siguen aprendiendo en estos días. 1 de Pedro 1 y versículo 11 dice, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significado el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, hablando de los profetas en el Antiguo Testamento, el cual antes anunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Entonces los profetas escribieron esas cosas, ¿no? 12. A los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas. Entonces los profetas no entendieron lo que estaban escribiendo. Pero el apóstol Pedro ya entiende porque él recibió la revelación, porque ya fue cumplido el misterio de Dios, en parte para mostrar este misterio de la piedad. ¿Sí, ve? 12. Que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales cosas desean mirar los ángeles. Entonces los ángeles no sabían tampoco. Acuerda, en 1 Corintios 2 dice que los principados, los príncipes de este mundo no sabían, pero también los ángeles de Dios no sabían. Era completamente oculto en la mente de Dios. Su plan de salvación, su plan de ser hecho hombre para salvar a los humanos y mostrar su amor y caridad y todas esas cosas. Entonces los ángeles están viendo todo eso. También Colosenses 1. Colosenses 1. Y vea que el misterio de la piedad se pone más y más profundo, muy rápido, ¿no? Colosenses 1 y versículo 20 dice, y que por él reconciliase todas las cosas así, habiendo hecho la paz por la sangre de su cruz, por él, está hablando de Cristo, ¿no? Digo, así las que están en la tierra, creo que entendemos eso, pero mira esto, como las que están en los cielos. Y Dios también tenía que reconciliar los que estaban en los cielos, esos son los ángeles, ¿no? Esas cosas también.
Había ángeles que no siguieron al diablo, eso es cierto, pero puede ser que tenían preguntas. ¿Qué es el plan de Dios? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo es que va a salvar a los humanos? ¿Cómo es que va a ayudar a nosotros a entender, sacar nuestras dudas sobre su plan? Porque Dios no manifestó nada de eso. Hasta que Jesús llegó, manifestado en la carne, ya ellos comenzaron aprendiendo el plan de Dios en ese tiempo. Y siguen estos días, estos ángeles aprendiendo más sobre el plan de Dios. ¿Sí, verdad? Más sobre este misterio de la piedad. Eres como esos ángeles de Dios. ¿Quieres saber más sobre el plan de Dios? Lo que Él había hecho para salvarte. ¿Sí, verdad? Su amor, su santidad, su caridad siendo manifestado y dando su vida para salvarte. Todo eso está involucrado con este misterio de la piedad. En estos días los ángeles siguen aprendiendo por la iglesia. ¿Sí? Esa multiforme sabiduría de Dios, como dice en Efesios 3. Y eso es un estudio. Uy, sí. Pero vamos a enfocar en la vida de Cristo. Mira que los ángeles realmente vieron a Dios en la carne durante todo ese tiempo, ¿sí ven? Porque ángeles estaban ahí durante su concepción. Vamos otra vez a Lucas 1. Lucas 1. Lucas 1 y versículo 30 dice: Entonces el ángel le dijo, esto es Gabriel: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí que concebirás en el vientre y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y ya vimos que ese niño será llamado el Hijo de Dios. Versículo 38, María escuchó todo aquí y ella tomó una decisión y dijo: Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y ella recibió la palabra de Dios, y el simiente es la palabra de Dios. Y en ese momento, concepción pasó. ¿Sí, verdad? Y un ángel estaba ahí. Y el ángel se partió, de hecho. Pero no solamente en la concepción, sino también en el nacimiento de Jesús. Vamos a Lucas 2 para ver ángeles ahí. Vea que los ángeles estaban ahí viendo la vida de Jesús específicamente. Ellos querían saber más sobre lo que Dios estaba haciendo. Y puede ser que era un espanto, algo muy increíble ver a Dios ser manifestado en carne. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sí, ve? Y el Altísimo ahí, sentado en su trono, dijo: Mira, ven y ver, ¿sí, ve? Mira a mi hijo y aprenderás. Lucas 2 y versículo 13 dice: Y repentinamente apareció con el ángel multitud de ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, y a los hombres buena voluntad. Y sabemos que esto pasó cuando Jesús había sido nacido, ¿cierto? Si sabes un poco la historia de Navidad, como dicen la gente. ¿Okay? Pero no solamente eso, también los ángeles estaban ahí cuando él estaba acercando a su muerte. Vamos a Lucas 22. Lucas 22 y versículo 43. Esto es cuando Jesús estaba orando en ese huerto de Getsemaní. Y dice, después de él terminando, dice en versículo 43, y le apareció un ángel del cielo enforzándole. ¿Sí? Un ángel llegó para dar fuerzas a Jesús, porque él estaba orando tan fuerte que había salido de su cuerpo gotas de sudor como sangre. ¿Sí?
Y también en la cruz propio había otro grupo de ángeles, los ángeles caídos, los que estaban contra él, viéndole en ese momento. Porque acuerda, ellos no sabían que por su deseo de matar a Dios, que Dios va a recibir victoria contra ellos. Qué cosa, ¿cierto? Salmo 22. Salmo 22 y versículo 13 dice: abrieron sobre mí su boca, versículo 12, rodeáronme muchos toros, fuertes toros de Basán me cercaron, abrieron sobre mí su boca como león que hace presa y que brama. Y mi pregunta es, ¿crees que eran toros normales, como los toros? Bueno, la Biblia nos dice cuando lee sobre la crucifixión que había toros ahí, no de ese tipo. Si estudias un poco vas a ver que esos toros de Basán se refieren a dos príncipes que son contra Dios y siguen el Dios de este siglo. Ellos estaban ahí, tratando de combatir contra Jesús, porque ellos pensaron que tenían controversia contra Dios. Pero parece que sin controversia Dios obtenía victoria contra ellos y por eso somos salvos. Y ángeles estaban ahí. No solamente en su muerte, pero también en la resurrección de Jesús habían ángeles. Vamos a Mateo 28. Mateo 28. Y versículo 2 dice: y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando, había revuelto la piedra de la puerta del sepulcro y estaba sentado sobre ella. Okay. Entonces esto es conectado con lo que pasó en la resurrección de Jesús. Un ángel llegó para sacar la piedra, para que las mujeres y los discípulos pudieran confirmar que el cuerpo no estaba ahí. Siguiendo versículo 5, vea lo que dice este ángel, perdón. Y versículo 5. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Sí, verdad? Y los ángeles de Dios estaban ahí, dando cuenta que sí, Dios manifestado en la carne fue justificado en el Espíritu, mostrando que Él venció contra la muerte y que Él realmente es el Dios de la creación. ¿Sí ve? Ayudando a reconciliar a ellos, aclarar sus dudas sobre el Dios que sigue. Que ya saben, no, Él realmente es más poderoso que el diablo. Él realmente es más que Él. Él había todo hecho así para no cruzar su santidad, para hacer y cumplir su palabra. Gloria a Dios, estaba diciendo los ángeles. Y también los otros ángeles, ellos recibieron un mensaje también por la resurrección. Vamos a Colosenses 2. Colosenses 2. Y no era algo tan bueno para que sepa. Colosenses 2 y versículo 12 dice: sepultados juntamente con Él, hablando de Jesús, en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios, que le levantó de entre los muertos, que estamos viendo otra vez, que está hablando de la resurrección. 15. Y habiendo despojado a los principados y a las potestades, sacóles a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en ella. Y esos ángeles de Dios vieron a Jesús en su resurrección, triunfando contra el pecado y la muerte y todos esos principados y potestades que siguieron a Satanás.
El Dios de este siglo que siguió el pecado y la muerte, ¿sí ve? Y Dios triunfó contra ellos. Esos principados realmente pensaron que podían parar el plan de Dios. No funcionó. Fue consumido aquí en la resurrección en parte, porque ya venció contra el pecado y la muerte. Todo lo que falta es la segunda venida, donde Cristo va a regresar a la tierra y tomar control de este mundo y sacarlo de las manos de ese Dios de este siglo con D minúscula, el enemigo. ¿Sí, verdad? Qué triste para ellos. Y también había ángeles en esa ascensión del Señor. Vamos a Actos 1. Actos 1 y versículo 10 dice: Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, hablando de los discípulos, he aquí, dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado arriba de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. ¿Ves? Y vieron a Jesús levantándose de la tierra para ir y sentar a la diestra de la majestad. Estaban ahí para todo eso. Y los ángeles, como dijo Pedro, siguen mirando y aprendiendo más sobre estas cosas. Y puede ser que hay muchos que están recibiendo esta verdad y puede ser que hay algunos que toman la decisión, puede ser en estos días, según cómo actúan cristianos que son parte del cuerpo de Cristo y todo eso, toman la decisión de ir al otro lado. Esa pelea sigue en estos días. Por eso es importante reconocer que usted tiene parte con este misterio de la piedad. Estás manifestando la verdad sobre Cristo. Y eso debe ser manifestado en su vida también, porque los ángeles están mirando. La quinta cosa es que Dios ha sido predicado entre las naciones. Si no entiendes esto, acuerda que Dios es el Dios de Jacob. Puede ser que por eso piensas que Él no va a hablar con los gentiles, porque ya terminó con ellos antes de Abraham. No, Él es el Dios de todos los hombres. Y este Dios que ha sido manifestado en la carne, este Jesús, ya fue predicado entre las naciones. Y comenzó en el libro de Actos, viendo lo que pasó con Pedro y Pablo, a donde Pedro comenzó en Pentecostés predicando a los judíos. Y después en Actos 10 predicando a Cornelio, un gentil que no era un prosélito, ¿sí ve? Y después Dios llamando a Pablo para predicar primero a los judíos y después a los griegos. Él siendo el apóstol de los gentiles para enseñar a nosotros sobre todas estas cosas, incluyendo este misterio de la piedad, porque fue él que escribió 1 de Timoteo 3 y versículo 16. ¿Verdad? Y ellos se fueron a sus partes en el mundo a donde Dios mandaba a ellos y también los otros apóstoles. Y por eso el Evangelio de Cristo llegó a diferentes naciones entre todo el mundo. ¿Sí, verdad? Y sigue en estos días con nosotros, cristianos. ¿Sabes qué? Yo soy alguien que es una parte de las naciones, soy gentil. Pero conozco a Cristo personalmente como mi Señor y Salvador. Y por eso predico sobre Él entre esta nación de Estados Unidos, o en Colombia, o donde sea. Y debe ser lo mismo contigo, cristiano. ¿Estás predicando el Evangelio? Él te mandó para predicar a cada criatura, hablando de los hombres. Estás haciendo su trabajo. ¿Sí, verdad? Eres parte del misterio de la piedad. Estás manifestando según ese guía del Espíritu Santo que te justificó. Predicando Cristo y el crucificado. Espero que sí. Espero que vives para Dios. Dios ha sido creído en el mundo. La importancia aquí es que tienes que entender que este mundo en el presente es impío.
Este mundo es oscuridad, es tinieblas. Entonces, es un milagro ver a alguien que estaba metido en tinieblas recibir la luz del Evangelio de Cristo y ser prendido y renacer por creyendo en este misterio de Dios. ¿Sí ve? Y puedes ver personas creyendo en Jesús durante su misterio y también después de su resurrección. Vamos a Juan 8. Juan 8. Y el mundo se refiere a la sociedad de la humanidad y hay judíos y también gentiles ahí. Entonces vamos a ver algunos judíos que creyeron en Cristo durante su ministerio. Y sí, incluye los apóstoles, obviamente, los discípulos en su tiempo, pero había otras personas normales, judíos normales que estaban escuchándole ahí cuando él predicó en el templo y todo eso. Y dice en Juan 8 y versículo 30, hablando él de estas cosas, porque Jesús predicó de él siendo la luz del mundo. Y si crees en él, él te saca de tinieblas. Las tinieblas es lo que está enseñando los líderes religiosos en ese tiempo. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dios ha sido creído en el mundo. Gloria a Dios. Dios venció contra Satanás y contra su mundo impío en el corazón de ese individuo, en ese judío que creyó en él durante su ministerio. Pero eso siguió por medio del Espíritu Santo en la iglesia después de su resurrección y también por él, porque algunos vieron a él, como Pablo, él vio a Jesús resucitado en Actos 9. Pero personas siguieron y dice en Actos 13, y versículo 46 dice, entonces Pablo y Barnabás, usando de libertad, dijeron, a vosotros, ellos estaban predicando a los judíos, a vosotros a la verdad era menester que se os hablase primero la palabra de Dios, mas, pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos lo mandó el Señor diciendo, te he puesto por luz de los gentiles. ¿Sí ve? Cumpliendo la profecía de los profetas. Eso es en Isaías 49, si quieres saber. Para que seas por salvación hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron cuantos estaban ordenados para vida eterna. Gloria a Dios. ¿Y sabes qué, cristiano? Si conociste a Cristo en este tiempo, si renaciste durante su vida en este tiempo del siglo XX y XXI, eres parte de ese grupo que gozaba de escuchar la verdad sobre el Evangelio de Cristo. ¿Sí ven? Eres parte de este grupo que creía en Jesús en este mundo impío. Y el último punto es que Dios ha sido recibido en la gloria, hablando de su ascensión. ¿Sí ve? Mostrando claramente que Él es el Señor de gloria. Que los príncipes de este mundo crucificaron a Dios de verdad. Y Él regresó a donde Él debe estar. Él merece estar ahí. Ya mostró claramente que Él sí debe sentar en el trono de Dios. Y por eso Él está a la diestra de la majestad ahí. Y si lees Revelación, vas a ver los querubines y los ancianos y todos diciendo a Jesús que Él es el santo. ¿Sí ve? Que Él es Dios. Porque fue recibido en la gloria. Lucas 24 y versículo 51. La Biblia dice. Y aconteció que bendiciéndoles, hablando de Jesús bendiciendo a sus discípulos, se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. ¿Sí ve? Gloria a Dios. Tanto que en Actos 7 y versículo 55 había
un judío que creyó en Cristo, que vio a Cristo a la diestra de Dios. Okay. Y Esteban dijo en versículo 55, mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Realmente en este momento, Jesucristo es venido en la carne, como dice Juan en 1 Juan 4. Él sigue ahí en este momento a la diestra de Dios Altísimo, de la majestad, físicamente, en un cuerpo humano que sí es glorificado, pero está ahí en cuerpo. Él sigue manifestado en la carne en estos días. Y Él va a regresar así, como dijo esos ángeles en Actos 1, cuando Él regresa para terminar, para consumir el misterio de Dios en la segunda venida. ¿Sí, no? Entonces mi pregunta es para todos, ¿creíste en Cristo? Arrepentirse por lo que eres, de verdad un pecador, alguien que es contra Dios, alguien que hizo cosas contra su ley. Y reconoces que no fue por sus situaciones, no fue por su medio ambiente, sino usted realmente tomando decisión de hacerlos voluntariamente. Porque sí, puede ser que todo eso te influencia, pero usted tomó la decisión porque eres un ser humano. Eres alguien que puede tomar decisiones. No esas bobadas que escuchan por algunos físicos que todo fue determinado. Ellos no piensan que, hay problemas con eso, como cómo funciona la justicia entonces si alguien no está tomando decisiones. Eso es parte de dar juicio. Es entender que la persona tomó decisión de hacer algo malo. ¿Sí, verdad? Pero reconoces que eres un pecador. Puede ser que eres mejor que yo, lo entiendo, pero compárase a Dios manifestado en la carne. Compárase a Jesús y ver que Él es más que un hombre, que Él nunca pecó y usted sí, puede ser una vez. Eso es suficiente para reconocer que sí, eres un pecador y por eso no tienes esperanza en sus obras. No tienes esperanza en lo que haces. Porque Dios, siendo un juez que es justo, va a ver su delito y darte juicio según eso. ¿Sí, ve? No puedes ir a un juez en estos días y decir, sí, yo crucé la velocidad cuando estaba manejando mi carro, pero ¿sabes qué? Yo cuidaba los restos de las leyes que están ahí para esta ciudad, déjame ir. Ese juez va a mirarte como un loco. Es lo mismo con Dios. Él no puede ignorar pecado. Él no puede poner eso debajo de la alfombra. Entonces tienes que arrepentir hacia Dios por lo que eres un pecador. ¿Sí, ve? Para que ese gran médico pueda hacer una obra para ti. Porque en ese momento vas a poner su fe en Jesucristo, su fe en la crucificación, la obra de Cristo, donde Él fue crucificado, porque Él murió por sus pecados. Y fue sepultado 3 días y resucitó de los muertos, mostrando que sí, Él es Dios manifestado en la carne, que sí, por Él puedes tener justificación, puedes tener la vida eterna por Él, porque Él venció contra la muerte. Él pagó por sus pecados, ¿sí ve? Él fue recibido en la gloria. Y es Él que sigue siendo predicado en las naciones y es en Él que debes creer. No en su iglesia, no en su pastor, no en su religión, en Jesús. ¿Entiendes eso? ¿Crees el misterio de la piedad? Eso es lo que quiero saber. Y si eres un hijo o hija de Dios, reconoces la importancia de esto. Si no puedes explicar a alguien que Jesús realmente es Dios y que Él murió por los pecados de todos, específicamente la persona a la cual estás dando el Evangelio, y que Él resucitó de los muertos, un hecho histórico mostrando por qué crees en Él y no en las palabras de Mahoma o Buda o lo que sea, si no puedes a lo menos hacer eso, ¿estás realmente viviendo para Dios? Eso es lo que quiero saber.
Entonces, gloria a Dios por este misterio de la piedad, porque si somos dispensadores de los misterios de Dios, debemos ser fieles a ellos. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros este misterio de la piedad. Ayuda a nosotros a reconocer la importancia de este misterio y reconocer que realmente podemos estudiar este misterio para el resto de nuestras vidas y después en nuestra vida en el cielo, para eternidad, porque realmente tiene que ver contigo y usted es grande y su entendimiento no hay número. Ayuda a nosotros a vivir para ti, Señor, para manifestar a su Hijo a otros, para que ellos puedan recibir el Evangelio de Cristo y por eso este misterio de la piedad. Y te damos gracias por el sacrificio de su Hijo en Calvario y su resurrección. Oramos todo en su nombre. Amén.